tienen un libro en los bolsos que le llegaron, que recibieron. Está un libro con el mismo título. Quiero contarles un poco cómo surge esta tesis, que ya es entretenido porque la veo incluso cuando viajo de repente a México. Hay personas que me hablan, mira, y es esta fatal ignorancia. Y entonces el tema se ha ido metiendo de a poco. Yo hace tiempo atrás leí el libro de Hayek que se llamaba La fatal arrogancia. Y para resumirlo muy brevemente, la tesis de Hayek en ese libro es el socialismo, el error fundamental del socialismo consiste en una arrogancia intelectual, en que cree que sabe, en que cree que tiene un poder de conocimiento que es mucho más profundo de lo que en realidad nuestra capacidad intelectual es capaz de percibir o de llegar a conocer en algún momento. Porque el conocimiento está disperso, todos conocemos ese argumento y por lo tanto es imposible la planificación central a partir de esa premisa. No tenemos el conocimiento suficiente. Entonces, el error del socialismo es la arrogancia intelectual, básicamente. Creer que uno puede conocer algo que no se puede conocer. Y en ese mismo tiempo yo estaba preocupado por lo que estaba ocurriendo en Chile, que a mi juicio estaba evolucionando desde las ideas de la libertad y desde el modelo económico liberal que Rolf y José Piñera expusieron de manera tan completa y profunda hoy día, hacia un sistema cada vez más redistributivo y más estatista. Y a mi juicio era evidente que esto era una evolución derivada del mundo intelectual. Yo estudié en una universidad muy prestigiosa, pero de izquierda en Chile, y muchos de los profesores que estaban ahí eran también actores y asesores del gobierno. En ese tiempo gobernaba la Concertación. Y dije, yo creo que el error fundamental de la así llamada derecha, hay algunos que no les gusta este concepto, a mí tampoco, prefiero hablar de liberales, pero de la así llamada derecha es la ignorancia. ¿Ignorancia respecto de qué? Ignorancia respecto de el poder que tienen las ideas y la cultura como aquellos factores que definen la evolución económica, social e institucional más que cualquier otra cosa. A mi juicio no hay nada más potente en explicar el desarrollo institucional, la evolución de las instituciones y los países que las ideas que se terminan instalando en una determinada sociedad. Esto es algo que curiosamente Keynes y Hayek compartían. Esta es una tesis que ambos, si uno va a lo que es la parte final de la teoría general de Keynes, Keynes tiene esa famosa frase que dice: las ideas de los economistas y los filósofos políticos son mucho más poderosas de lo que comúnmente se suele entender. Normalmente aquellos hombres que se creen exentos de todo poder ideológico o de toda influencia intelectual no son más que los esclavos de algún economista difunto. Y Hayek dice en los fundamentos de la libertad algo que ustedes lo pueden ver en distintos autores y que es efectivo, obviamente, y que es que una de las premisas centrales del credo liberal es que son las ideas y los seres humanos, es decir, hombres y mujeres que trabajan en el mundo de las ideas, aquellos que gobiernan la evolución social, finalmente. Antes de entrar en este tema, yo quería, repasar un poco algunos conceptos. La desventaja de exponer después de dos profesores chilenos, actores del nivel de Rolf y de José, es que se anticipan a muchas cosas de las que yo iba a decir. Y hay algunas láminas aquí que ya vieron, no son muchas, pero yo creo que vale la pena repetirlas. Esto es algo que a nuestro amigo de Cato y Atlas, Tom Palmer, le gusta mostrar mucho, y que es básicamente el crecimiento per cápita del mundo. Ustedes ven las distintas regiones del mundo, ¿no? Está China, Latinoamérica, etc. Desde el año cero. Desde el año cero hasta 1800, ustedes ven que aquí la curva simplemente se dispara. Este es un cuadro que ustedes no debieran olvidar nunca, a mi juicio, que nadie debiera poder ignorar simplemente. Ustedes ven aquí que básicamente el mundo del año cero no era tan distinto del mundo del siglo XVIII. Es decir, Julio César podía levantarse un día, haber entrado en un bolsón del tiempo, digamos, y encontrarse con Napoleón por aquí, y el mundo en realidad podrían haber conversado casi en los mismos términos. Hubo diferencias, pero no fue una cosa que el mundo cambiara de manera radical. Pero sin embargo aquí, en este punto, se produce the great fact, el gran acontecimiento en la historia de la humanidad. Empieza a producirse la revolución industrial, la revolución capitalista en Occidente, y vean ustedes cómo se encumbran los ingresos per cápita en las distintas regiones del mundo. En el caso de China se puede ver que China permanece en época medieval bajo el socialismo hasta que a mediados del siglo XX, o pasado los mediados del siglo XX, con Deng Xiaoping se empieza a abrir al capitalismo y a las reformas liberalizadoras, y bueno, ustedes ven que la curva incrementa la calidad de vida. Este gráfico, a mi juicio, destruye varios mitos. El primero es que los pobres no pueden salir de la pobreza si alguien no los ayuda. Absolutamente falso. Todo esto
es la historia de la miseria. El 99.9% de la humanidad antes de la revolución industrial vivía en condiciones que hoy día consideramos de extrema miseria. Había un par de príncipes y de reyes que tal vez se escapaban pero en general, si ustedes van al siglo XV, al siglo XVI, en Europa había enormes masas de población que se morían de hambre. En el siglo XVII hubo una, si no recuerdo mal la estadística, que eliminó al 20% de la población española, de hambruna. Esa era la realidad. Aquí no había papel higiénico, aquí no habían celulares, aquí no había absolutamente nada de las comodidades que hoy día conocemos. Incluso los reyes de esa época, o sea, si ustedes van más atrás a Luis XIV, ¿no es cierto?, el famoso rey Sol vivía con menos comodidades de las que hoy día vive un obrero promedio, sin lugar a dudas. Y ese es uno de los mitos importantes que no es efectivo, que en definitiva todo esto fue creado desde la nada. Lo que había obviamente en esta época era igualdad, mucha igualdad, igualdad en la miseria, pero había igualdad. Hay gente que eso lo considera más importante que, ¿no es cierto? Con Rolf veíamos que Rolf nos decía, a mí lo más que el tema de si unos tienen más que otros, me interesa que todos avancen. Bueno, aquí estaban todos más o menos iguales, pero está muy mal todo. Entonces, este cuadro es muy importante. Tenemos el mito de la igualdad en la miseria, o digámoslo así, de que los pobres no pueden prosperar. Les recomiendo a todo esto un libro de Hernando de Soto, que es The Mystery of Capital, donde él hace todo un estudio de cuál es el amount de la cantidad de patrimonio acumulado por los más pobres del mundo hacia el año 2000, más o menos, lo calcula él. Llega a la conclusión que la capitalización es más en los países del tercer mundo y en los ex países comunistas que incluso sumadas todas las principales bolsas del mundo, de los países industrializados del mundo. Eso es bien interesante. Entonces, pasamos aquí. ¿Cuáles son los pilares? A mi juicio, yo esto lo cité, hablamos mucho de libertad económica hoy día, esto lo vimos con José Piñera bastante a fondo, pero a mi juicio, ¿cuáles son los pilares de esta explosión? Obviamente hay factores institucionales, hay cosas que se van desarrollando en el tiempo. Karl Popper dice que es una revolución filosófica, por ejemplo. Karl Popper dice que las ideas de Francis Bacon, fundador de la teoría de la inducción, cambiaron el paradigma científico y eso genera todo este chispazo, pero a eso se incluyen, a mi juicio, las ideas de los liberales clásicos, fundamentalmente que son sistematizadas en Adam Smith en el famoso Tratado de la Riqueza de las Naciones. Si ustedes ven aquí, es donde se produce más o menos en 1776, se produce la independencia de Estados Unidos, los Founding Fathers. También es el mismo año en que se publica La Riqueza de las Naciones. Y antes de esto tampoco existía democracia, muy importante decirlo. Antes de la revolución capitalista moderna no existe democracia en el mundo. No existe. Eran o tiranías o reinos absolutos, etc. Entonces, los pilares de esta filosofía que finalmente inspira, más allá de la filosofía, la revolución epistemológica de la que habla Karl Popper, que es esto de aterrizar la ciencia a lo empírico, básicamente. La filosofía, los pilares de esta filosofía, yo me metí a estudiar este tema y me di cuenta que si uno compara los pilares que considera el Economic Freedom of the World Report, que es el que hace el Fraser Institute, que es muy importante, que José Piñera nos mostraba hoy día, el primero se hizo en 1970, tú contabas, Ian, aparentemente de estos informes. Si uno compara lo que decía Adam Smith, lo que hablaba John Locke, todo lo que es, si ustedes leen a Hayek, bueno, son los pilares de la prosperidad así muy a grandes rasgos, coincide absolutamente con lo que este informe define como libertad económica, que es básicamente un Estado que no interfiere, un Estado reducido. Tenemos, obviamente, estabilidad monetaria, que esto se produce, gran parte del enriquecimiento en Estados Unidos e Inglaterra se produce en periodos de estabilidad monetaria, con el padrón oro, un enriquecimiento sin precedentes que se produce en esta época. Después tenemos las ideas del laissez-faire, de la apertura comercial, que también empiezan a ganar mucho terreno, también a mediados del siglo XIX en adelante en Chile, también muy importante, lo que mostraba Rolf en su cuadro. Obviamente la protección de los derechos de propiedad, que tiene además toda una fundamentación en la filosofía de John Locke, que probablemente fue el más influyente, sin duda el más influyente de los pensadores en los Founding Fathers en Estados Unidos, que era lo que comentaba José, pero esto se empieza a instalar, la idea del rule of law, que protege todo esto, el de Estado de Derecho. Una carga regulatoria, esto si queremos es algo que se transforma más importante después, pero en esa época obviamente no existía, era muy baja, no existía el welfare state, todas estas leyes laborales que empiezan a surgir con mucha potencia en el siglo XX. O sea, existían de manera muy incipiente. Así que, y esto es básicamente el tamaño del Estado como proporción de lo que el Estado le quita
en proporción del producto, lo que el Estado finalmente consume de lo que producen los ciudadanos, ¿no? Sabemos que hasta principios del siglo XX, cuando Estados Unidos se convierte en la primera potencia del mundo, el país más rico del mundo, Estados Unidos no gastaba, sumando los gobiernos locales, el gobierno federal y los gobiernos estatales, más del 6% del producto. Y era el país con las mejores calidades de vida del planeta, lejos. Todo el mundo migraba para allá. Y hoy día, que el Estado consume más del 40%, están cerca de la quiebra. Y probablemente con las unfunded liabilities y todo ese problema. Entonces, es importante, y después le voy a explicar por qué es importante tener esto en mente y qué tiene que ver con lo que dije al principio. Pero quiero repasar muy rápidamente. Aquí ustedes ven el crecimiento económico. Estos son los, digamos, aquí se divide en cuartos, digamos. Este es el cuarto de países menos libres. Ustedes ven el crecimiento económico, cómo funciona. En los países más libres, según este ranking, medido de acuerdo a los parámetros que yo les presenté recién, los países más libres tienen un crecimiento mucho mayor que los países menos libres. Si nos vamos a los extremos, vemos que es muy superior. Después, esto es básicamente el ingreso per cápita, promedio. ¿Dónde prefieren vivir ustedes? ¿Aquí o aquí? Esto más libre, estos países son más libres, 37.000 según este gráfico, ahí ven la fecha, está calculado en el año 2010. Y estos son los menos libres. Pero esto es interesante. El 10% más pobre. ¿A cómo le va a los pobres en los países? ¿Es la verdad que la libertad beneficia a los ricos? ¿Que la libertad económica es una cosa de intereses de clase, como argumentó mucho tiempo y siguen argumentando los sociólogos marxistas? La verdad es que si nos detenemos a examinar dónde viven mejor los pobres, vean ustedes, ¿dónde viven mejor? ¿En Zimbabue, que está metido aquí, o en Suiza, que está aquí? No es lo mismo ser pobre en Zimbabue que ser pobre en Suiza. Y esto es algo evidentemente relacionado con la libertad económica. Esto no es una casualidad, no, esto es así. Luego tenemos expectativas de vida. Los países más pobres, obviamente, es casi 20 años menos que los países menos libres. Muy bien interesante también notarlo eso. Y esto es muy relevante a mi juicio también, la relación entre libertad política, derechos fundamentales y libertad económica. Creo que esto se refleja bien acá. Estos son los países menos libres. Aquí la mejor nota es el 1, la peor es el 7. ¿Dónde se respetan más los derechos humanos? Que tanto le preocupan a la izquierda. ¿En los países con mayor libertad económica o en los países con menor libertad económica? A mayor libertad económica, según este índice, mayor respeto a los derechos fundamentales. Mucho más derechos. Mejor funcionamiento de las instituciones. Más empoderados están los ciudadanos. También, de nuevo, no es lo mismo el respeto a los derechos fundamentales en Cuba, ¿no es cierto?, por aquí, y el respeto a los derechos fundamentales en Estados Unidos o en Chile, que está aquí. Eso es muy importante en lo presente. La libertad económica beneficia no solo al promedio, sino que fundamentalmente a los pobres. Esa es la realidad. Perdón, bueno, a todos, a los pobres y además aquí en términos de derechos fundamentales a todos por igual. La libertad económica nos beneficia a todos en ese sentido también. Pero la tesis, lo que a mí me preocupa es que nada de esto es obvio. Nosotros vimos que tuvimos casi 1800 años de una historia en que nada de esto era así. En que teníamos tiranía, en que teníamos esclavitud, en que teníamos miseria, en que teníamos expectativas de vida de menos de 30 años o 35 años. Nada de eso es evidente. Y Milton Friedman solía recordar siempre que esto de que tengamos democracias en el mundo y estos sistemas de economía abierta es una excepción en la historia. Y gran parte, cuando él sobre todo discutía estos temas en plena Guerra Fría, él siempre recordaba, gran parte del mundo aún vive en estas condiciones de miseria y de esclavitud. Eso hasta hace poco tiempo. Nosotros, mi generación, nuestra generación, nunca el mundo ha estado mejor que hoy en ese sentido, jamás. Entonces, ¿cuál es el tema que a mí me gustaría llamarlos a reflexionar? Porque esto vale, obviamente, para todos los países, para todos nosotros. Esto, con todo lo complejo que puede hacer llegar a esto, básicamente descansa, si seguimos, y Hayek tiene razón, y Milton Friedman en esto también estaba de acuerdo. Yo escribí un artículo en un libro que ustedes recibieron sobre Milton Friedman, explicando por qué Milton Friedman estaba de acuerdo con esta tesis. Esto todo descansa en un consenso, sobre la base de un consenso de ideas. Los países, las sociedades, simplemente
luego de experiencias traumáticas, en fin, llegan a la conclusión de que la libertad económica, es decir, el respeto por el derecho de propiedad privado, el tener instituciones que funcionan, el tener bajos niveles de injerencia estatal, en fin, todas esas cosas de las cuales hablamos, una moneda estable, este consenso permite que nosotros hoy día estemos aquí y todos tengamos la posibilidad de disfrutar, digamos, de una comida rica, de disfrutar, digamos, de la compañía de los demás, sin temor a que haya una guerra civil o que nos estén asaltando o que probablemente, si nada de esto hubiera ocurrido, yo probablemente ya sería un anciano, hace 400 años atrás. No superaba las expectativas de vida de 30 años en muchos lugares de Europa. O sea, este consenso en torno a las ideas que se instalan en una sociedad y que permite a los políticos, cuando estas ideas son dominantes en la sociedad, los políticos sabemos que no son líderes, son seguidores de encuestas. Entonces, estas ideas finalmente inclinan el desarrollo institucional en una determinada dirección. Ustedes conocen el famoso caso de Sir Anthony Fisher, fundador de Atlas, que pues, fue un hombre de negocio muy exitoso inglés, que lee ese libro Camino de Servidumbre que Hayek escribe poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, creo que se publica el 44, si no me falla la memoria. Lo lee y Hayek en ese momento era profesor en la London School of Economics en Inglaterra, y él lo va a ver a Hayek, a Sir Anthony Fisher, y le dice, mire, estoy muy preocupado por la evolución que está tomando Inglaterra hacia el socialismo, muy preocupado, y quiero entrar en la política para hacer algo al respecto. Y Hayek le dice, no pierda su tiempo. Los políticos siguen las ideas de moda, usted lo que tiene que hacer es financiar intelectuales, usted lo que tiene que hacer es crear think tanks, tiene que difundir las ideas de la libertad. Cuando una vez que esas ideas sean dominantes, los políticos las van a seguir. Y así se funda, bueno, Atlas, y después se funda, y Sir Anthony Fisher fue uno de los sponsors fundamentales, el Institute of Economic Affairs, a quien después Margaret Thatcher reconocería haber cambiado el clima intelectual para hacer posible la llegada de los conservadores, bajo el liderazgo de ella, a reparar toda la destrucción que habían hecho las ideas de izquierda en Inglaterra, que era un país que estaba completamente económicamente arruinado, básicamente antes de que Thatcher tomara el control del Estado. Entonces, esto es esencial. Aquí tenemos dos clásicos políticos cooperando en vista a un fin común, y claramente hay un consenso, ¿no? Esto es, bueno, ustedes saben, los políticos viven peleando y en realidad, pero es importante que existan estas ideas, este consenso básico. Y en definitiva lo que, como les digo, define qué es lo que va a pasar con una sociedad, es lo que tenemos en la cabeza. No hay nada, no hay ni un marciano que haya llegado al planeta Tierra en el siglo XIX o en el siglo XVIII, de aquí a la noche a la mañana tenemos estas curvas tan impresionantes que les mostré yo. No, obviamente el tema es más complejo, pero las ideas son fundamentales. Cuando las personas, el filósofo que llevamos dentro, todos llevamos un filósofo dentro, decía Karl Popper. Todos somos filósofos, tal vez no profesionales, pero todos nos planteamos preguntas en torno a qué es lo bueno, qué es lo malo, el sentido de la vida y a un montón de cosas. Si el sistema en el que estamos es justo o no es justo. Eso a mi juicio, y ese a mi juicio es el tema fundamental. Estos señores, no sé si ustedes los reconocen. ¿Quién sabe quiénes son? ¿Quién es este? Bueno, este ni hablar. ¿Y este? Schumpeter, efectivamente. Ahí están jugando, no sé, Metrópolis, pero parece que sin mucho éxito. Pero estos son fundamentalmente una caricatura nomás, obviamente son muchos más los que participan en este, pero son algunos de los pensadores más emblemáticos que han existido en la historia del pensamiento económico y también filosófico, por lo menos en lo que respecta a Smith y Marx. Y obviamente que las ideas de ellos impactan de manera devastadora. O sea, yo creo que Keynes, para volver al caso del siglo XX, que fue el economista más influyente probablemente en el siglo XX, nadie podría decir, mira, había un tipo que se llamaba Keynes, escribió un par de libros porque no tenía nada que hacer y fue irrelevante en la historia de la humanidad. No, totalmente equivocado. Él estaba totalmente equivocado, claramente. Pero fue tan exitoso, al menos el mensaje de él se instaló de manera tan definitiva que nos llevó a, bueno, a mi juicio a la Gran Depresión, en gran parte, pero no únicamente. Las ideas de Keynes influyeron en
la gestación de la Gran Depresión en Estados Unidos y lo que significó para el resto del mundo y en el resto del mundo. Es decir, Keynes se transformó en un referente a nivel, al menos en Occidente, no sé cómo habrá sido la recepción en Oriente de Keynes, pero al menos en Occidente, en América Latina también fue muy influyente. A través de Raúl Prebisch y la CEPAL, Keynes fue extremadamente influyente, para nuestro pesar. Y bueno, ni hablar de Marx y Adam Smith. Y Schumpeter es un poco menos conocido, pero también fue un pensador de primer nivel que cuando sale Keynes al escenario simplemente lo opaca. Keynes sale, debuta y deja a todos los otros economistas, incluidos Hayek, simplemente en la sombra. Entonces, es muy importante lo que hace este tipo de personaje. Esto era un análisis que yo he hecho porque a mi juicio el fundamento del éxito chileno es obviamente todo lo que venimos conversando, que son estos pilares de, aquí me faltó uno, pero de propiedad, apertura comercial, dinero estable y estabilidad y Estado subsidiario. A mi juicio son los 4 pilares, si tú quieres, fundamentales de cualquier país que quiere tener éxito económico y una baja carga regulatoria, que yo no lo puse. Entonces esto es lo que podríamos hablar, esta es la economía de libre mercado. Yo le puse modelo, pero en realidad esta es la economía de libre mercado, que se sustenta sobre una protección férrea de los derechos de propiedad, la apertura comercial, el dinero estable y un Estado que interviene muy poco, ojalá lo menos posible, digamos. Pero nosotros nos quedamos siempre aquí o nos quedamos aquí. Estas son las cifras de consumo, esto es el PIB, cómo está creciendo, cómo se disminuye la pobreza, todo eso está aquí, ¿ya? Y está soportado en esto. Pero lo que define finalmente en una sociedad, en la mayor parte, no quiero decir que es lo único, pero en la mayor parte lo que define en el país de cada uno de ustedes qué instituciones son las que van a prevalecer es esto, el clima de opinión intelectual, las ideas predominantes en una sociedad. Interesante, si no han leído el Free to Choose, léanlo, el análisis que hace Milton Friedman cuando dice el sueño de los Founding Fathers, que José Piñera nos presentó ayer, inspirado en gran parte en Adam Smith. Sabemos que Thomas Jefferson consideraba a Adam Smith junto con Say los 2 más grandes economistas o los 2 tratados más importantes de economía jamás escritos. Bueno, Friedman explica esa filosofía libertaria que dio origen al éxito de Estados Unidos, que combina tanto la filosofía política de Jefferson como la filosofía económica o los descubrimientos económicos de Adam Smith. Dice, en la práctica fueron en parte destruidos durante la Gran Depresión. El gobierno de Franklin Delano Roosevelt, que entra luego del presidente Hoover, que fue el verdadero fundador del New Deal, pero eso lo podemos conversar después. Pero Friedman insiste, en realidad dice, y esto a mí me pareció súper interesante notar esta frase, Friedman dice, el clima intelectual en las universidades americanas antes de la Gran Depresión ya era predominantemente socialista. Y eso a mi juicio es importante para entender lo que pasó en Estados Unidos y lo que ha pasado desde entonces. Porque Estados Unidos comienza ahí, la expansión del Estado, se crea el welfare state y de entonces nunca más terminó. Y siguió expandiéndose, hubo una pequeña pausa con Reagan, pero en el fondo el estado de bienestar siguió creciendo y finalmente estamos en la situación de hoy en que yo tengo la tesis de que el gobierno americano va a quebrar. Esa es mi tesis. Hay gente que me dice que estoy exagerando, pero con las unfunded liabilities, si uno ve la lógica política, más la deuda pública y todo lo demás, van a quebrar ya sea por la vía inflacionaria o por la vía de un default honesto, que es lo menos probable. Pero cuando Alan Greenspan dice no hay 0 posibilidad de quebrar porque podemos imprimir todo lo que queramos, bueno, eso es una especie de default, porque tú no estás pagando lo que en realidad dijiste que ibas a pagar. Entonces, a mi juicio es el factor, y lo que a nosotros nos preocupa tanto, y una de las razones de esta fundación y del libro que ustedes recibieron hoy, es a mi juicio el factor, o uno de los factores, pero el factor sobre el cual hay que poner atención. No es irrelevante lo que se enseña en las universidades, no es irrelevante lo que se está diciendo en los medios de comunicación, no es irrelevante las ideas que se transmiten en el cine, en las obras de teatro, no es irrelevante lo que ustedes discuten en los cafés o en las borracheras con sus amigos. Todo eso es relevante, porque es la forma en cómo vemos el mundo la que termina influyendo el mundo. Y a los que les interesa una especie de estudio económico más profundo al respecto, Douglass North ha escrito sobre esta materia, el Nobel de Economía, y ha escrito sobre cómo las ideologías impactan, es el tema súper complejo como lo analiza él, pero cómo van impactando en la evolución institucional, en el tipo de instituciones que al final van a definir dónde vamos a vivir, en qué tipo de sociedad vamos a vivir.
Y tiene una frase muy notable en un artículo que se llama ¿Qué queremos decir cuando hablamos de racionalidad?, donde critica mucho la teoría neoclásica de la expectativa racional y toda esa cosa, donde él dice, las ideologías, y esto es importante que lo recuerden, las ideologías son materias de fe antes que de razón y subsisten pese a las abrumadoras pruebas en contrario. El problema que tenemos es que nosotros los seres humanos no somos tan racionales como mucha gente cree. Si fuéramos racionales, todos deberíamos votar por políticos partidarios del libre mercado, porque la verdad es que toda la evidencia dice que ese es lejos el mejor sistema. Toda la evidencia apunta en ese sentido. Pero tenemos, sin ir a los casos concretos donde se pueden ver actitudes que no son así, tenemos un enorme poder de malinterpretar la realidad. Hay un divorcio, usualmente un divorcio entre la experiencia que tenemos y la interpretación intelectual de esa experiencia. El mejor ejemplo lo da Jean-François Revel cuando analiza el mayo del 68 en Francia y en Occidente y dice, ¿cómo es posible, se pregunta Revel, que habiendo estado en la Francia más próspera de la historia, obviamente un sistema capitalista en ese momento, sigue siéndolo con bastantes peros, pero sigue siéndolo, todos estos jóvenes hayan salido a las calles a protestar en masa, no solo en Francia, sino que en todas las en Occidente casi entero, a endosar el sistema del socialismo soviético, a celebrar eso, que se estaban muriendo como los ratones y que lo estaban masacrando y todo el mundo sabía, pero no, ellos salieron y generaron todas estas revueltas y dice Revel, bueno, esto tiene dos factores. El primero es que toda la cultura y la opinión pública está manejada por intelectuales de izquierda. Yo le creo esa explicación, yo creo que tiene mucho que ver con las ideas predominantes. La derrota cultural del capitalismo, de la cual también habla Michael Novak. Entonces, ese factor de la derrota cultural lleva, dice Revel, a un divorcio entre la realidad y cómo entendemos la realidad. Porque una cosa es cómo nosotros vemos las cosas y otras cosas cómo son las cosas. De ahí que la economía sea tan importante como disciplina y como ciencia positiva, que era lo que estábamos discutiendo hace un rato atrás. Lo que se ve y lo que no se ve, como diría Bastiat. Los análisis económicos normalmente tratan de ir más allá que la pura superficie, pero la respuesta rápida, la respuesta emocional, es absolutamente superficial y normalmente es la respuesta equivocada. Cuando uno ve a un pobre y dice en realidad hay que quitarle al que tiene más para darle... No, lo que está haciendo ahí no es realmente ayudar a los pobres. Tal vez esa persona en ese momento va a estar un poco mejor, pero si uno realiza eso a nivel, digamos, a gran escala, lo que está haciendo es condenar a muchas generaciones más a la pobreza. Entonces, es muy importante este tema. Y los marxistas lo saben. Fíjense ustedes que Louis Althusser, uno de los marxistas más famosos del siglo XX, tiene un libro que se llama La filosofía como arma de la revolución. Y él pone un especial énfasis en la captura del lenguaje. Las palabras, cito textual, son verdaderos calmantes, explosivos o venenos, dice Althusser. Cuando ustedes interpretan el capitalismo, que es un concepto que además no viene de nuestro sector, el primero que lo populariza un marxista, Werner von Barth, o cercano al marxismo, que después se pasó al nacionalsocialismo. Cuando ustedes entienden capitalismo o democracia capitalista o cosas por el estilo, como ese sistema en que las clases están en contradicción inevitable, se genera un efecto emotivo en ustedes que va a llevarlos a rechazar el sistema, automáticamente. Si ustedes no entienden cómo funciona, y hasta el día de hoy el capitalismo es un sistema, incluso muchos liberales te dicen esa palabra, ¿por qué no usas el sistema libre, mejor libre empresa, qué sé yo? Ahí tienen un claro ejemplo de la distorsión del lenguaje. Les voy a recomendar un artículo de George Orwell que se llama Politics and the English Language, donde Orwell dice y explica cómo las palabras corrompen el pensamiento. Orwell dice, el discurso político ha sido diseñado para que el asesinato parezca respetable y las mentiras tengan la apariencia de algo sólido, cuando no lo son. Y él analiza, son 3-4 páginas, es un artículo notable, de cómo la manipulación del lenguaje nos lleva a nosotros a interpretar la realidad. Nosotros entendemos la realidad en la medida en que pensamos. Nosotros, para entender la realidad, la interpretamos intelectualmente a través del lenguaje. Y eso es muy importante tenerlo presente. Justicia social es el mejor ejemplo de una palabra que se ha colado en todos los espectros políticos y que en realidad es una dinamita al sistema de libertad integral, yo quiero decir, porque como vemos, libertad económica y política van asociadas. La justicia social es una completa falacia.
Cuando ustedes, mire, hagan el siguiente análisis y con esto paso a la segunda. La justicia social, cuando ustedes dicen que existe justicia social o injusticia social, ustedes están diciendo que la sociedad puede ser justa o injusta. Cuando dicen que la sociedad puede ser justa o injusta, están diciendo que la sociedad tiene voluntad. Están diciendo que la sociedad, al tener voluntad, además tiene inteligencia. Existe una inteligencia social, existe una voluntad social, existe un acto social. Son puras cuestiones metafísicas, abstractas, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. ¿Existe, si nosotros fuéramos todos aquí la sociedad, existe una sola voluntad de todos nosotros que decide y actúa? Imposible. No somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas básicas y va a existir algo así como la justicia social. Pero lo que se quiere meter es un germen, y Hayek denuncia esto, el tema de la justicia social, habla del atavismo de la justicia social. Con lo cual ustedes generan un rechazo inmediato al sistema de libertad. Porque lo que se está buscando, bueno, el sistema de libre mercado es injusto, por lo tanto el Estado tiene que intervenir para arreglarlo. No es así. Este es el problema. Esto es lo que Douglas North llama el sense of fairness, el sentido de justicia. Rolf lo mencionaba, creo que eras tú, Rolf, que decía, si las personas llegan a la conclusión, o se les instala la idea de que el sistema es injusto, de que no solo de que no los beneficia, sino de que es injusto, por cualquier motivo, porque el 1% se está haciendo multimillonario y nosotros, aunque estemos mejor, tú les puedes mostrar toda la evidencia de que pueden estar mejor, pero se sienten que están siendo abusados en cierto sentido, es cosa de tiempo para que te empiecen a cambiar las instituciones y te empiecen a cambiar la fórmula de libertad. Entonces, a mi juicio, ¿cuál es la gran discusión que tenemos? El gran combate. Yo creo que Hayek esto lo entendió mejor que nadie. Y Friedman también lo entendió. Es un problema de filosofía política. No es un problema, a mi juicio, que lo que decide todo esto, siendo importante todo, de discusión técnica. La discusión técnica de si vamos a hacer esta política pública o la otra es importante, sí. Pero lo que define quién va a terminar ganando en esa batalla es el que se va con esta foto para la casa. Nosotros tenemos la alternativa más justa, en general. Eso es lo que define el apoyo o no. ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a defender públicamente un sistema que es más eficiente pero súper injusto? ¿Cuántos? ¿Cuántos estarían dispuestos? Sí, el sistema es un sistema de abusadores, explotadores, pero es eficiente. Difícil, ¿eh? Y sobre todo a los políticos. Por eso el tema de la libertad personal, como el criterio de justicia, es muy relevante. Esto lo ha entendido también la empresa, hasta cierto punto. Se puede criticar, digamos, los más liberales pueden criticarlo, pero las mismas empresas hoy día en el mundo están usando este logo, Fair Trade. Nosotros estamos comprando productos de países del tercer mundo, pero no los estamos explotando. Esa es básicamente la idea. Estamos dándole el justo precio, no le estamos pegando latigazos, no les tiramos los perros para que sigan trabajando de noche. Y tú sabes que, esto es interesante, muchas personas, yo que vivo en Alemania, que es un país que tiene esto exacerbado, quizás, bueno, son bien exagerados en estas cosas, son capaces de pagar mucho más, o no sé si mucho más, pero sustancialmente más por un producto que tiene este logo que por uno que no lo tiene, aunque sea el mismo. Porque la gente, nosotros somos seres emocionales, fundamentalmente. No es puro cálculo, mira aquí, me voy a ahorrar. Obviamente que mucha gente actúa así, pero hay muchas personas que sí dicen pago 3 euros más, pero le estoy dando un trato justo a otra persona que... Y esto puede ser todo mentira, ¿eh? Esto puede ser todo mentira. No tiene nada que ver con la realidad. Incluso puede estar generando pobreza, todo, pero el tipo metió el logo y vendió la idea de justicia. Entonces, hasta cierto punto, la misma empresa privada se ha ido, como perdimos la batalla de las ideas en esa materia, bueno, se ha tenido que adaptar. Y este es el famoso cuadro que Rolf mostró hace poco recién y que lo elaboraron. Ahí está bien marcada la fuente de Rolf. ¿Ah? A mi juicio, Chile no es el único país, pero sí lo refleja bien. Yo me he dedicado a estudiar la evolución de las ideas en Chile entre el siglo XIX, cuando llega Courcelles-Senuil, que es este economista francés liberal, súper liberal, que llega a Chile contratado por el gobierno de Manuel Montt a mediados de 1850, de los 1850, o sea, de la década del 50 en el siglo XIX, y viene con todas estas ideas del laissez-faire. Él era traductor de Adam Smith,
y partidario de la banca libre y del libre comercio y todo eso. Y él realmente genera una revolución intelectual en Chile. O sea, llega Corcel Senuil y deja un legado tan potente que por 50 años al menos la economía liberal fue casi el consenso entre las élites, entre incluso las élites políticas. Había siempre personas que no le gustaba, etc. Pero fue, así lo cuenta, por ejemplo, Luis Famoso, historiador Barros Arana, se queja Lencina, que era un corporativista medio fascista, de la época. Si ustedes leen cómo se habla de Corcel Senuil. Y los corporativistas fascistas lo detestaban, y los socialistas lo detestaban, porque obviamente no creían en esta cosa de que el Estado tenía que intervenir en todo. Y menos la idea de la escuela histórica alemana, que hablaba Martín, tú hablabas hoy día de eso, que empiezan también a meterse con mucha fuerza ya a principios del siglo XX en Chile. Se empiezan a meter con mucha fuerza. Y el fascismo se empieza a meter. Y hay una cosa que es bien interesante. Uno de los pensadores más influyentes en el mundo conservador chileno fue Oswald Spengler, el famoso filósofo de la historia alemán que tenía toda una lectura fascista, nacionalsocialista de la historia y de la economía y la sociedad. De hecho, Carlos Keller, que funda el Partido Nacional Socialista chileno, fue alumno de él y ayudante de él en Alemania. Entonces empiezan a entrar estas ideas y empieza el socialismo, el marxismo, obviamente, se funda el primer partido comunista en Chile. Y en realidad, como bien ha mostrado Rolf, no nos estaba yendo mal. La verdad es que estábamos progresando, pero empiezan las primeras señales de decaimiento de las ideas y, bueno, tenemos la crisis, después termina el sistema de banca libre en Chile, tenemos problemas de inflación y empieza toda la presión por los derechos sociales y la cuestión social, etcétera. Se empiezan a meter esta idea, empieza de a poco el proteccionismo, hay algunas leyes en la década del 20 ya que son, en ese sentido, un cambio un poco de dirección. Y claramente cuando viene la Gran Depresión pasa algo como lo que pasó, por eso me interesó el ejemplo de Friedman, como lo que pasó un poco en Estados Unidos, que fue que estas ideas que ya estaban muy instaladas, bueno, se les dio la circunstancia perfecta para, a partir de la Gran Depresión, pero sobre todo de la década de los 40 en adelante, instalarse y cerrar el sistema. Y como ustedes ven, bueno, Rolf lo explicó súper bien, no fue pésimo. Entonces se instala la CEPAL con un economista argentino que se llamaba Raúl Prebisch, que puede ver si le decían el Keynes de Latinoamérica. De hecho, él escribió, creo que tradujo incluso, si no mal recuerdo, obras de Keynes. Y bueno, la CEPAL era básicamente un grupo de intelectuales, corporativistas, proteccionistas, algunos pseudo-marxistas. De hecho, André Gunder Frank, que fue el que desarrolla toda la teoría de la dependencia en América Latina, que explica la miseria de gran parte de nuestros antepasados en este continente. André Gunder Frank también tuvo una influencia notable en la CEPAL, de hecho tuvo pasantías en la CEPAL, estuvo metido ahí, y él hizo su tesis doctoral con Milton Friedman, fíjense, en Chicago. Pero él desarrolló esta teoría de la teoría de la dependencia, sí. Sí, que un poco iba con la línea del estructuralismo y la teoría de la dependencia. Aquí básicamente es la teoría de la explotación de Marx, así muy a grandes rasgos, de que el capitalista se hace rico porque le está básicamente robando al proletario, pero llevada a nivel internacional. Los países ricos se han hecho ricos porque a nosotros nos han esquilmado toda la vida. Esa era básicamente la tesis. Y no se imaginan cuánta gente creyó eso. Incluso la Alianza para el Progreso, el gobierno de Kennedy, la Alianza para el Progreso, una cosa interesante que la diseñaron fundamentalmente los economistas de la CEPAL. Es interesante eso. O sea, el mismo Kennedy, con su proyecto de supuestamente evitar que el socialismo avanzara en América Latina, con toda esta Alianza para el Progreso, que eran cientos de millones de dólares en ayuda, que íbamos a superar la pobreza, todas esas cosas, en realidad lo que hace es pavimentarle el camino a las revoluciones socialistas. Y Chile fue el mejor ejemplo, que fue el país que más plata recibió de todo esto, de la Alianza para el Progreso, a través y con los economistas de la CEPAL. Entonces esto a mi juicio es muy relevante. Yo creo que aquí toda esta evolución, y aquí vemos de nuevo, bueno, aquí vuelve Corcel Senuil, mi tesis es que los Chicago Boys en Chile, que venían obviamente, que habían estudiado en la escuela de Chicago y todo lo demás, lo que hicieron fue rescatar estas ideas. Claro, Rolf me va a decir, pero había el componente de la economía social de mercado que antes no veía, y es verdad. Pero lo que hicieron fue eso,
Reintroducir la economía como una disciplina, una ciencia positiva y liberalizar, volver a los fundamentos del progreso. Y eso eran las ideas. Y la conexión entre Milton Friedman y Corsell Senuil está a través de Adam Smith, que Adam Smith influyó mucho a Corsell Senuil. Y fue obviamente muy influyente en la escuela de Chicago. Muy influyente. Bueno, esto ya lo vieron, ¿eh? Aquí está este gráfico que también preparó Rolf, que está el despegue de Chile, donde se aplican nuevamente estas ideas. Yo les quería preguntar, así a modo de ejercicio, si ustedes reconocen a esta persona. ¿Quién puede ser? ¿Quién dijo? ¿Alguien más lo reconoce? ¿Hay alguien más que lo reconozca? ¿Quién? Al tiro voy. ¿Quién reconoce a esta persona? Todo, ¿no? Claro. No es el viejo Pascuero. Está cerca de la Navidad, pero no... igual está vestido de rojo y todo, pero... ¿Por qué a mí me gusta hacer este ejemplo? Porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que el poder es el poder económico, el poder de las armas, el poder... Esto es la cosa más material. Estas dos personas fueron casi contemporáneas. Andrew Carnegie fue un inmigrante escocés que llega a Estados Unidos con $0. Pobre, 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 pobre como la rata. No tenía nada. Ni siquiera había terminado el colegio. O sea, llega con nada a Estados Unidos. Y este hombre, que a realizar el sueño americano, evidentemente, que empieza trabajando en los ferrocarriles, en las cosas que llegaban en ese tiempo los inmigrantes. Este hombre, muy astuto y además, interesantemente, un autodidacta. Él estudió mucho a los clásicos por su cuenta, se formó mucho intelectualmente. Él logra transformarse y convertirse en el hombre más rico del mundo en la época, o uno de los más ricos del mundo, probablemente el más rico del mundo, a través de... Él revolucionó toda la industria del acero en Estados Unidos. O sea, todas las ciudades grandes, los rascacielos que surgen en Chicago, la primera ciudad con rascacielos, después Nueva York, todo eso, toda esa explosión y sobre todo la extensión de las líneas férreas, de todo, bueno, fue en gran parte posible por la revolución tecnológica que hizo él con científicos que trajo de Alemania en Estados Unidos. Él era, por decir, el Bill Gates de la época, ¿no? Pero nadie se acuerda. Nadie sabe. Y obviamente uno de los fundadores de la filantropía tiene un discurso bien interesante que se llama The Gospel of Wealth, que yo se lo recomiendo, es bien interesante, como el espíritu americano de la filantropía, y él donó mucho y hasta el día de hoy hay museos y un montón de cosas, universidades que él financió, pero nadie se acuerda. Pero de este tipo, que no le hizo ni una contribución a la humanidad, o sea, que se sentó, este es un tipo que se sentó nada más que a leer y a escribir. Eso es lo que hizo en su vida, nunca trabajó. Se financió, en parte al principio con platas de su padre, después se financió con platas de su mujer, después se vivía endeudado, por eso detestaba a los prestamistas, vivía endeudado. Se financió, digamos, con ayuda de Engels, su amigo también comunista que tenía... o marxista, que tenía plata, que era de una familia, se casó con una noble alemana, varias de sus hijas se suicidaron, era un papá querendón, pero un total irresponsable, nunca pagó una cuenta por su familia, era un desastre el tipo. Pero él se dedicó a estudiar, lo primero que escribió fue poesías apocalípticas sobre el fin de la humanidad y todas esas cosas, y después, bueno, todos sabemos lo que hizo. Y alguien me puede decir que Marx, que fue un filósofo básicamente y se metió en temas económicos y no fue influyente, no fue más influyente que Carnegie. Pues, algunos me pueden decir una afirmación aventurada porque no tienes cómo testearlo, pero bueno. No, o sea, a mi juicio, él cambió mucho más, impactó mucho más en el curso de la historia humana, habiendo sido un tipo casi muerto de hambre, que se dedicaba a escribir y a leer, y que apeló a lo peor del espíritu humano, que es la envidia, que él, que fue un tipo que se dedicó a mejorar la calidad de vida a millones de personas. Entonces, yo quiero básicamente sintetizar el mensaje con eso y invitarlos a que ustedes tomen parte en la batalla de las ideas,
que ustedes se formen intelectualmente, que lean a Bastiat, que también lean a Marx para que lo entiendan, que lean a Friedman, que lean a Hayek, que lean a estos autores, fórmense intelectualmente y súmense a esta, porque esto, como decía Ludwig von Mises, no es un tema del interés de algunos intelectuales locos que les gusta este tema que no sirve para nada, que es inútil. No. Aquí el destino de la sociedad, tal vez en 30 años, se está definiendo hoy, en lo que está pasando a nivel intelectual. Y lo que estamos viendo en Chile hoy día, de que hay críticas al modelo y esto y lo otro, a mi juicio es una evolución intelectual que empezó hace 15 años. Yo de hecho escribí un libro que se llamaba El Chile que viene, el año 2006, donde incluso decía las grandes protestas, movimientos de protesta van a venir de los jóvenes universitarios que van a salir a las calles a criticar el sistema. Era una cuestión súper obvia cuando tú veías lo que se decía en ese tiempo. Entonces, déjenme mostrarle algunos ejemplos de lo que a mí me ha pasado, que a mí es lo que me motiva en gran parte a seguir esto y no a dejar de estudiar y dedicarme a ganar plata, como me han sugerido muchas personas. Cuando le conté, me acuerdo yo a dos abogados amigos que son muy exitosos, de un estudio muy conocido en Santiago, me dicen, oye, ¿y en qué estás tú? Y yo les digo, me gané una beca para irme a hacer un doctorado. Déjate estudiar y dedícate a ganar plata, me dijeron. Dedícate a ganar dinero. Bueno, aquí son unos ejemplos de mails que yo he recibido, obviamente que no pongo los nombres porque me imagino que son privados y no lo he preguntado. Y aquí, simplemente para compartirlo con ustedes, estas son personas que no tienen voz en el mundo público. Estas son personas que no salen, y como estos tengo decenas de mails. Porque yo pongo mi mail en las columnas cuando escribo, entonces para que me llegue todo tipo de amenazas y cosas, a veces me llegan de esto. ¿Ves tú? Entonces, este me dice, bueno, me agradece por la defensa del liberalismo económico, que simpatiza con eso. Me dice, estoy en la misma vía de defenderlo donde puedo, y me pide cómo puedo seguir estudiando porque le faltaban las herramientas o qué le puedo aconsejar para él seguir en esta defensa, porque él me decía, el mail era más largo obviamente, que con sus amigos, discutiendo, qué sé yo. Y eso es importante. Si tú vas cambiando la forma en que tus amigos piensan y entienden el mundo, eso tiene un impacto. Y bueno, en realidad me escribía para felicitarme, ¿no? Porque en realidad yo he estado en varias polémicas bien duras en los diarios y algunos se impresionan de que siga dando las peleas y no retroceda. Porque es duro cuando te llegan hasta amenazas de muerte que me han llegado. Es duro. O sea, no es siempre hay que tener, como decimos acá, cuero de chancho. Entonces, aquí viene. Pero uno de los que más me impactó, y con esto voy a terminar, fue de un estudiante de la Universidad de Chile, que es la universidad más emblemática del país, o junto con la Católica, las dos más emblemáticas. Y él era estudiante de medicina de la Universidad de Chile. Y él leyó mi libro, ese es La miseria del intervencionismo, que ustedes tienen una versión en inglés ahora. Y él me escribe un mail que era más largo, pero me dice esto, que a mi juicio resume de frentón la tesis de lo que yo les acabo de exponer, y que es de lo que se trata lo que hacemos, de lo que hace el Cato Institute, de lo que hace Rolf como profesor, de lo que hacemos, digamos, los que estamos en esto. Entonces me dice, soy estudiante de medicina de la Chile, mis conocimientos de economía son básicos, y me dice, hasta leer su libro, el socialismo me parecía una tremenda ideología desde todo punto de vista, tanto económico como democrático, considerando además la tremenda tendencia de mi universidad a abrazar dicha forma de pensar, que es verdad, la Universidad de Chile tiene una inclinación claramente en ese sentido. Y me dice, a medida que leía su libro, sin embargo, fui cambiando mi opinión a este respecto por los simples ejemplos que dio y lo clara y concisa su argumentación. Esto para mí justifica el trabajo que estoy haciendo. Y les aseguro que hay muchas personas, recibí otros mails de otras personas que también lo leyeron, que me decían, no puedo creer que pensaba estas cosas antes. Y me he juntado con muchos a tomar café y a almorzar, porque me escriben, oye, ¿podemos juntarnos? Y yo digo siempre que sí. Esto es la justificación del trabajo que hacemos. Cambiemos la forma de pensar de las personas. Yo me acuerdo que ¿te acuerdas cuando estábamos en Washington DC y tú dijiste, nosotros estamos en el negocio de cambiar el mundo? Esto es el negocio de cambiar el mundo. Y esto que estamos aquí todos, es el negocio de cambiar el mundo. Y la forma de cambiar el mundo es cambiando la forma en cómo las personas entienden el mundo. Porque no hay nada que ocurra en el mundo que sea obviamente de acción humana. No podemos hacer nada respecto a un volcán o algo así que explota.
Pero nada de lo que en materia de sociedad ocurre, poco lo que ocurre, no es producto de la forma en como nosotros pensamos. ¿Qué es lo que, si todo depende de qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno valora? Si tú estás de acuerdo con un régimen totalitario, que esclaviza, que tortura, que asesina y que condena a la gente a la miseria, obvio, yo no te puedo decir tú no puedes ser marxista. Si esa es tu preferencia valórica, bueno, entonces sí. Ahora, porque la evidencia es súper clara, los regímenes socialistas llamados reales, mal llamados reales, porque son los socialistas a secas, son el resultado natural de la filosofía marxista. Eso es algo, a mi juicio, absolutamente claro y es algo con lo que Popper estaría, yo creo, de acuerdo. Porque en La sociedad abierta de sus enemigos él explica cómo esta filosofía termina destruyendo la sociedad abierta, ¿no? Pero, ¿por qué quieres, digamos, criticar el liberalismo si tú crees, sin optar una posición dogmática al respecto, si tú crees en la libertad y en la dignidad humana y en el hecho o en el derecho de todos los seres humanos a perseguir sus fines y su forma de vida sin ser obstaculizados por terceros y sin ser instrumentalizados por terceros para perseguir fines ajenos? Si tú crees en eso, en la libertad, entonces simplemente no puedes ser marxista, tienes que ser liberal. Porque el marxismo es una ideología que destruye, suprime, ya a nivel conceptual y después a nivel práctico, al individuo. Solo existe colectivo. Y además el historicismo, del que habla Karl Popper, es también una forma de fatalismo o de optimismo, según cómo se vea. En el caso del marxismo, claro, el progreso era inevitable, producto de una ley histórica, pero eso es falso, y Karl Popper te lo prueba claramente, eso es completamente falso. Y esa es toda la tesis de mi exposición, de que no existe progreso inevitable. No existe progreso inevitable. Es decir, en lo que pasó ahí en el primer gráfico que yo les mostré, nada de eso era inevitable. Lo que tuvimos en gran parte de la historia de la humanidad, yo se los mostré en el primer gráfico, fue miseria. Todo esto, ¿por qué va a ser inevitable eso? Podríamos habernos quedado ahí. Entonces, la única manera, mi mensaje es básicamente, hay ciertas ideas, no son tantas, son un par de ideas, que si permanecen vibrantes en una sociedad y permanecen siendo el principio rector de la evolución social, nos van a llevar a un buen puerto en materia de bienestar material, en materia de derechos fundamentales y respeto por la dignidad humana y en materia de democracia. Esa es mi tesis. No tenemos que ser ingenieros sociales, todo lo contrario. Los ingenieros sociales asumen precisamente que el ser humano, que todos nosotros no podemos tomar nuestras decisiones porque ellos saben qué es mejor y pueden imponerlas a través de la fuerza. Y diseñan la sociedad como si fuera como cualquier ingeniero que diseña un puente. Entonces, tú eres así y te ponen y te encajan en una parte. Entonces, primero destruye tu libertad de decidir. Porque el ingeniero social te va a tener que obligar a ti a seguir un determinado curso de acción por la fuerza, lo cual atenta directamente contra tu dignidad. Y en segundo lugar, al no permitirte a ti hacer el mejor uso que tú puedes hacer de tu conocimiento, el conocimiento que tú tienes disponible para perseguir tus fines y colaborar con otras personas en lo que se conoce como la sociedad compleja, lo que hace eso es condenar a todos a la miseria. Entonces destruye la libertad y condena a la miseria. A mí me parece que son buenos argumentos para no ser marxista. ¿Qué consejo darías tú respecto a implantar las ideas liberales a los jóvenes? Porque es mucho más fácil ser socialista, ser marxista, porque es algo más romántico, algo como que la lleva más en el sentido de la sociedad chilena. ¿Cómo uno podría implementar sus ideas liberales sin dejar de ser fome, por así decirlo? Esa es una buena pregunta. La verdad es como, bueno, tenemos que distinguir algunas partes en la respuesta. La primera es, ¿qué es lo que hay que hacer para contener eso? Sabemos, dar la batalla por las ideas. ¿Qué se requiere para dar la batalla por las ideas? Se requiere fundamentalmente 3 cosas, a mi juicio. Primero, claridad intelectual. O sea, tú tienes que entender lo que estás defendiendo y cuáles son los principios que estás defendiendo. Tú no puedes defender el liberalismo si estás confundido, porque al final vas a terminar haciéndole casi un mayor daño que un beneficio. Ahora, hay diferencia incluso entre los liberales, pero en lo grueso tiene que estar claro intelectualmente lo que estás defendiendo. Segundo, se requieren recursos. Obviamente, porque tú no puedes dedicarte a todo este tema si tienes que trabajar y qué sé yo, y si tú tienes un talento para esto, tal vez la academia o tal vez un think tank, qué sé yo, que está financiado por personas que creen en esto y que tienen los recursos,
como es el caso de casi todos los think tanks en el mundo, bueno, ese es el camino, uno de los caminos posibles. Se requieren recursos, sin recursos no se puede, así de simple. Si no, las personas no pagan su cuenta del mes. Al fin de cuentas hay que ir al supermercado y las ideas no te van a pagar la cuenta. Y lo tercero, a mi juicio, más importante, es el coraje. Es decir, no tener temor a defender las ideas y a encarar el conflicto. Uno puede ser respetuoso, sí, pero no puede uno en eso mostrar temor o simplemente transar el principio porque la mayoría opina distinto. Y eso es difícil, eso es extremadamente difícil. O sea, no es fácil entrar a una audiencia donde 100 personas piensan completamente distinto a ti y, digamos, te insultan o lo que sea, y tú en un debate estás dispuesto a defender las ideas de la libertad. Pero de esas 100 probablemente 2 o 3 te van a encontrar razón, si no son más incluso. Y vas a ir marcando una diferencia. Entonces, a mi juicio, esos son los 3 elementos. Ahora, yo no tengo la solución definitiva cómo implementamos automáticamente. Este es un tema gradual. Hayek escribió bastante al respecto. Pero es algo, a mi juicio, completamente cierto que si la filosofía política liberal... Hayek tiene en ese ensayo, léanlo, Los intelectuales y el socialismo, una reflexión que es bien interesante, donde él dice, una vez que el programa de los liberales ha sido implementado, los liberales se concentran en detalles y abandonan la especulación filosófica, abandonan la filosofía liberal como referente de lo que es el orden social, hacia dónde tiene que ir la sociedad. Y él dice, con esto termino la respuesta, y él dice otra cosa que es bien importante. Dice, si la política es el arte de lo posible, lo dicen los fundamentos de la libertad, si la política es el arte de lo posible, y los políticos, por lo tanto, pueden hacer lo posible y nada más, el rol del filósofo político, de los intelectuales, es hacer que aquello que hoy es imposible sea mañana posible. Entonces, tú cambias el clima de las ideas, cambias la opinión intelectual en una sociedad a través de estas múltiples actividades que hacemos y las discusiones a las que tú vas como líder estudiantil, vas sembrando y el día de mañana los políticos van a seguir ese cambio en las ideas dominantes. Esto no tiene una solución fácil. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que es, bueno, y tus resultados muéstramelos mañana, es imposible. Pero los que creen en la libertad y los que creen en la tesis de que las ideas importan, te van a apoyar. Eso es lo que te puedo decir como respuesta.